Mi nombre es Jessica Rodríguez, soy de Colombia. Y bueno, pues vamos a hablar de todas esas cosas hermosas y maravillosas que Dios hizo en mi vida. Yo crecí en una ciudad llamada Ibagué, en Colombia. Y pues bueno, la verdad es que siempre se me había hablado de Dios, pero no asistíamos como tal a una iglesia ni católica ni cristiana. Muy de vez en cuando íbamos a la iglesia católica, pero pues era esporádicamente. Mi mamá siempre me habló de un Dios amoroso, de un Dios bueno. Durante mi infancia siento que pasé por algunas situaciones, digamos que un poco de escasez económica. Supongo que mis padres también por la edad que tenían, porque eran muy jóvenes, también pues tuvieron sus equivocaciones, ¿verdad? Mi papá le gustaba como mucho el licor y de pronto también cometía sus errores, y fueron situaciones de las que, a pesar de que de pronto los adultos piensan que los niños no entienden, pues vi todas esas cosas, y todas esas cosas fueron marcando mi corazón, fueron creando vacíos, dolores. Entonces, a la edad de 16 años me voy de mi casa. Decido irme de mi casa porque también había un poco de conflicto entre mis padres, y eso hacía que el ambiente no se tornara como tan divertido para un niño. Y me sentí capaz de poder sostenerme, así que tomé la decisión un día de irme de mi casa y empezar una nueva vida sola. Claro que muy complicado, porque pues cuando uno está con los padres uno recibe todo de ellos, uno no tiene que hacerse cargo absolutamente de nada, pero ya al vivir sola pues tuve que hacerme cargo de mi renta, de mis biles. Lo difícil en esta situación y lo complejo, y siento que ahí fue donde empezaron todas esas cosas negativas a apoderarse de mí, y empiezo a consumir licor, a ver que como esas cosas habían sido tan normales en mi casa, pues yo empecé también a querer hacerlas. Entonces me gustaba salir, me gustaba ir a las discotecas, me gustaba empezar a tomar. Antes de irme de mi casa salté un punto muy importante. A la edad de 14 años yo veo una película, y toco este punto porque para mí es algo de verdad clave para que los papás tengan en cuenta. A veces creemos que la televisión no tiene nada de malo, y resulta que muy en el fondo, así como existe Dios, existe el diablo. Y ese diablo pretende eso: quitar de nuestra mente lo positivo y colocar cosas negativas que aparentemente no se ven como tan mal. Y viendo una película, vi como unos niños consumían drogas, y me pareció tan fácil hacerlo. Era algo que estaba asequible en mi casa. Mi papá hacía carritos de madera por hobby y usaba un pegante, y pues con ese mismo pegante era que en esa película consumían drogas. Entonces yo opto por querer hacerlo y probar. Era muy curiosa, y, y empiezo a consumir drogas, empiezo a consumir pegante, y pasa el tiempo, yo empiezo a consumir. Mis papás no se dan cuenta de esto, pero luego también conozco una chica, y esa chica me habla de consumir marihuana, y yo accedo. Yo ya había probado una droga, pues no era como tan difícil probar la siguiente, ¿verdad? Y empiezo a consumir marihuana, esporádicamente lo hacía. Me parecía muy normal, decía, bueno, yo en cualquier momento lo puedo dejar, en el momento en que yo diga no más, lo voy a poder dejar. Sentía que lo podía manejar, y de hecho siento que en ese momento sentía y creía que lo podía hacer. Sin embargo, al pasar del tiempo, ya cuando me voy de mi casa y empiezo una nueva vida sola, pues ya tengo más libertad de hacer lo que yo quería, y decido irme para Cali. Terminando mis estudios, me voy para Cali. En Cali empiezo una vida mucho más desordenada. No tenía como a mis padres ahí, que eran los que siempre me decían o me ponían límites
Entonces yo empiezo a hacer lo que consideraba bien, empiezo a tener una vida más libertina, empiezo a consumir más alcohol, empiezo a involucrarme más en todo ese tema, empiezo a conocer hombres, ya entonces era una niña que ya tenía novios, y así empieza todo este proceso de pasar por todas estas situaciones difíciles. Después de un tiempo, a la edad de 22 años, tengo mi primera hija, Helen Buitrago. Yo fumaba muchísimo. Ya, digamos que todas las situaciones que me habían pasado me habían llevado a tener ansiedad y depresión. Entonces era una persona que aparentemente ante la sociedad era feliz, pero que internamente en su casa era una mujer muy triste. Me sentía sola, me sentía poco valorada, me sentía, la verdad, insignificante. Me sentía que ni siquiera mi hija me daba como esa motivación, y sé que algunos de pronto van a criticar esto porque van a decir, pero ¿cómo es posible que ni siquiera su hija, que es como lo más preciado, le va a dar esa motivación de continuar, de querer seguir? Pero en realidad era así, o sea, yo no sentía motivación por la vida. Tenía un negocio, yo había estudiado enfermería, pero también aprendí a hacerlo del tema de la belleza, monté una peluquería, tenía gente a mi cargo, trabajaba con varios empleados, y aún así nada de esto me hacía sentir alegre, feliz. En todo este tiempo, ¿verdad? Desde que empezó a consumir la marihuana, desde que se fue de su casa, que estuvo su embarazo, abrió su negocio, ¿usted cómo estaba su relación con Dios en ese tiempo? ¿Cómo? No, realmente no había ninguna relación. Recuerdo que hace poco tiempo estuve mirando mi Facebook, y entonces había un comentario de algo de Dios, pero era más jocoso. No sentía a Dios en mi corazón, o sea, entonces decía como que pido a Dios que bendiga a toda mi clientela, y que le dé mucho dinero para que pueda venir a gastárselo conmigo. Ajá. Pero realmente era algo jocoso, porque en ese momento no sentía que de verdad yo le estuviera pidiendo a Dios, ¿verdad? Entonces era más como a modo de chiste. Pero no, en ese momento no había ninguna relación con el Señor. Sabía que existía Dios, pero no me sentía digna ni siquiera de hacer una oración, de hablar con Él, porque decía, soy tan pecadora que ¿qué me va a escuchar el Señor? O sea, hay tantas cosas en este mundo por las cuales el Señor se tiene que preocupar como para yo hablarle y pues creer que Él va a poner su mirada en mí, ¿verdad? Retomando el tema anterior, cuando hablo de que uno empieza como a pecar y a pecar, uno va como en avance. Entonces empiezo haciendo esto, cometiendo este pecadillo, luego peco de esta otra manera, pero luego voy un poquito más allá, porque como ya pequé, entonces ¿de qué vale un pecado más, un pecado menos? Y así era como yo medía las cosas. De repente sí sentía como que esto sí está mal hecho, o sea, esto no le agrada a Dios. Pero luego decía, bueno, igual nada de lo que hago le agrada al Señor, porque sabía que no era solo el consumo de drogas, sino era la inmoralidad sexual. Era un problema tremendo que tenía con la pornografía, era adicta a la pornografía. Entonces era una secuencia de pecados. Y pues yo decía, bueno, no va a ser relevante si hago uno más o uno menos. Llega un momento en mi vida donde yo ya empiezo a mirar cómo quitarme la vida, porque ya me sentía hundida en el lodo. Caí en depresión y en ansiedad a raíz de una cantidad de problemas y de consecuencias que vinieron a causa de tomar malas decisiones, pues porque obviamente cuando uno está drogado no está en sus 5 sentidos, y eso hace que uno tome malas decisiones. Yo ya empecé a consumir más seguido y me metí en muchísimas deudas. Empecé a meterme en muchas deudas. Siempre fui, entre comillas, responsable con el dinero,
Así que tenía las puertas abiertas con mis papás para que me hicieran créditos a nombre de ellos o pusieran, en este caso de esta deuda de las que le voy a hablar, mi papá, su casa, como prenda en esta deuda. Entonces, llegó un momento donde yo ya no pude pagar más, donde estaba supremamente preocupada porque le iban a quitar la casa a mis papás a causa de mi deuda. Yo me acuerdo que todas las noches iba a la tienda a comprarme una cajetilla de cigarrillos en la cual vienen 20 cigarrillos. Esos eran los cigarrillos que yo me fumaba a diario, 20 cigarrillos. Mi hija, fui una mamá ausente, aunque siempre estuve ahí. Como tenía el negocio y vivía enseguida del negocio, pues mi hija siempre estaba conmigo, estudiaba y luego de que llegaba de su colegio, pues permanecía conmigo, pero en realidad yo no estaba ahí con ella. Ella estaba ahí, yo la ponía que se distrajera con cualquier cosa, pero nunca tuve como ese espacio para estar con mi hija. Y creo que eso fue también algo grave en la vida de ella. Le he hablado mucho y le he explicado. De hecho, pues, cómo veía yo las cosas en ese momento y que realmente no estaba haciendo las cosas bien. Ahí fue cuando empecé a sentir que ya no había solución para lo que estaba viviendo, que realmente mi vida ya no tenía absolutamente nada de sentido. Conocí a una mujer llamada Ana Sierra, a quien de verdad le mando un saludo donde quiera que esté. Hace muchísimos años no hablo con Anita, pero fue una persona clave en este proceso. Fue el instrumento que Dios usó para hablar a mi vida. Anita vivía sola en un apartamento y nuestro plan era vernos todas las noches, tipo 8 de la noche. Yo llevaba una Coca-Cola de las más grandes y me iba para donde Anita con mi cajetilla de cigarrillos, mi marihuana, y nos poníamos a fumar en el balcón del apartamento. Nuestras hijas, ella también con una niña más o menos de la misma edad de la mía, mandábamos a las niñas para un parque que se veía desde el balcón de donde vivía Anita, y ahí nos poníamos a fumar. Y resulta que en esos encuentros Ana me empieza a hablar de Dios. Yo no entiendo por qué Ana, en ese momento, en esa situación, en el estado en el que estábamos, pues me empieza a hablar de un Dios que es santo, puro, ¿sí? Del que mi mamá me había hablado. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Resulta que el Señor ya estaba preparando el camino y Anita tenía una tía cristiana, una tía que ya le había predicado el evangelio, y entonces Anita empieza a compartirme eso que su tía ya le había enseñado. En medio de las drogas, Ana como que se incomoda conmigo y me dice, pero ¿por qué no me prestas atención? Yo no dejaba de mirar mi teléfono. Dice, ¿por qué no me prestas atención si yo te estoy hablando de Dios, del que te creó? Y entonces yo argumento y le digo, Ana, no es el momento, no es el lugar, no es el estado. ¿Por qué me vas a hablar de Dios, que es tan puro, tan santo? Y en esta situación. Y entonces ella me dice algo muy clave y me dice, Jessie, no importa en qué momento busquemos a Dios, Él siempre va a estar ahí. Siempre que lo busquemos, Él siempre nos va a escuchar. Entonces, ese día hablando con Anita me dijo muchas cosas bonitas. Entre otras me dijo, Jessie, si tú buscas al Señor con todo tu corazón y te arrepientes, Él perdona todos tus pecados. Wow. Y tú puedes ir al cielo. Y eso era algo que yo, ni en mis planes estaba. Yo me acuerdo que le dije a Anita, yo estoy segura que yo voy para el infierno. Con todos los pecados que yo he cometido, yo tengo ganado el infierno. Ya me lo gané, ya ese fue el premio que me merecía. Sí. Pasado ese día, yo, me voy para mi casa, continúo con mi vida, pero empiezo a sentir como su lazo de amor se empieza a acercar a mí para rescatarme. Yo nunca busqué al Señor, siempre fue Dios quien me buscó a mí. Después de eso conocí
a una pastora que llegó a mi negocio. Tampoco busqué la clienta, llegó a mi negocio. Y cuando yo me entero que ella es pastora de una iglesia, recuerdo mucho que tenía tanta necesidad de Dios que le cogí la mano, me senté y le dije, por favor, hábleme de Dios. Y ella me empieza a hablar de Dios y yo irrumpo en llanto, en llanto, en llanto. Me quebraba tanto porque yo decía, me siento tan poco amada y esta mujer me habla de una persona que me ama tanto sin merecerlo, que eso quebrantaba mi corazón y yo decía, yo quiero conocer a esa persona que ella dice que me ama tanto, pero que no he visto durante toda mi vida. Bueno, yo le dije de hecho a ella, sin que ella me hiciera la invitación, yo le dije a ella que si ella me invitaba a asistir a su iglesia, me dijo pues que claro que sí, que yo era bienvenida allá. Y un día tomé la decisión, como unos 8 días después, empecé a asistir a la iglesia, empecé a congregarme, eso fue más o menos en un noviembre que yo empecé a asistir a la iglesia, pero yo no dejé las drogas a un lado, o sea, yo continuaba consumiendo, yo seguía en este tema de mis drogas, simplemente iba porque quería un escape, algo diferente, y lo encontraba en el momento en que yo llegaba hasta el momento que yo salía, porque cuando yo salía, todos esos problemas y todas esas consecuencias, todos esos traumas, todos esos dolores, todo ese vacío, esa soledad, volvían. Entonces yo decía, bueno, es muy bonito lo que se siente, es muy bonito lo que experimento, pero yo no quiero que sea momentáneo, yo quiero que sea siempre, ¿sí? Entonces yo empiezo a asistir a la iglesia esporádicamente, no voy a decir que pues era la fiel ahí todo el tiempo en los servicios, no, yo asistía un domingo, luego a los 8 15 días volvía, o un miércoles, era muy intermitente. Sin embargo, un día voy a la iglesia y le digo a alguien de la iglesia que yo quiero saber por qué piden el diezmo. Entonces él me habla de una palabra que está en Malaquías 3:10 y me expone esa palabra, me la enseña. Y cuando hay algo también poderoso, una revelación que en ese momento, sin haber todavía recibido del Señor, lo entendí. Y es que Él dice, probadme en esto, en los diezmos y las ofrendas. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo escuché esto, yo dije, ya sé quién me puede sacar de ese problema de la economía. Y me fui a mi casa y le dije al Señor, vamos a hacer un pacto. Yo prometo darte el diezmo y las ofrendas, pero yo necesito que tú me ayudes a salir de esta situación económica y a salvar la casa de mis papás. Era lo que realmente me importaba, porque ya tenía demasiados problemas por eso. Después de eso, de asistir a la iglesia, llevaba más o menos unos 4 o 5 meses asistiendo a la iglesia, esporádicamente, y un día quiero orar. Llego a mi casa con ganas de orar, salgo de la iglesia, llego a mi casa y empiezo a hablar con Dios. Y hablando con Dios, hay una voz que me dice, pero ¿con quién estás hablando? Tú tan pecadora, acabas de llegar de la iglesia, fumaste marihuana y vas a ponerte a hablar con Dios y crees que Dios te va a escuchar. Dios no te va a escuchar. Entonces esa voz empieza a hablarme y yo empiezo a prestarle atención y en un momento me dice, Dios no existe. Te ves ridícula hablándole a estas 4 paredes. Y entonces me paro y digo, Señor, yo no sé si tú existas. Quiero que te reveles a mi corazón, quiero que te reveles a mi vida. Vamos a hacer un trato. Yo siempre fui como de tratos con Dios. Entonces le digo, yo quiero que hagamos un trato. Yo te prometo que de ahora en adelante voy a ir a la iglesia sin faltar un día. Y empecé a cumplirlo. Como estaba la falencia económica, pues el enemigo siempre enviaba gente a hacerse unos trabajos costosos los miércoles, que era el servicio a las 7 de la noche.
en la tarde, entonces mandaba gente y las personas llegaban, Jessy, que me quiero hacer tal cosa, y yo pues pensaba y yo decía, uy, es que no voy a ganar tanto, me puede servir, pero luego me acordaba también del compromiso que yo había hecho con el Señor. Decía, bueno, la puedo atender mañana temprano o la puedo atender esta noche, apenas termine mi compromiso. No decía cuál era mi compromiso, no por pena, sino porque para algunas personas no es tan importante. Ay, pues deja de ir un día a la iglesia. Entonces no quería que hubieran esos comentarios. Entonces la persona me decía, no, mira, si no me lo puedes hacer hoy, ya me toca irme a otro lado. Y yo decidía, de hecho, que ellos se fueran para otro lado. Yo les decía, ok, listo, no hay problema, ve a otro lado porque realmente no te puedo atender. Sin embargo, empecé a asistir miércoles, domingo. Pero lo más chistoso es que cada vez que yo negaba un trabajo de estos, yo entraba a la habitación y yo le decía al Señor, ¿viste? ¿Viste lo que acabo de hacer? Quiero que te des cuenta que estoy dejando de trabajar por cumplirte. Yo te estoy cumpliendo. Quiero que tengan muy en cuenta una fecha, y es el 22 de julio del 2015. Ese día hubo una administración, ese día la pastora empezó a adorar, y yo sentí algo que nunca en mi vida había sentido. Sentí una paz, sentí un gozo, sentí una felicidad. Yo decía, o sea, ni siquiera en las rumbas más tremendas yo he sentido este gozo y esta paz, esta felicidad que estoy sintiendo en este momento. Y yo decía, yo quiero esto, pero no lo quiero solo acá, yo lo quiero por siempre. Y entendí que ese era Dios. Yo decía, o sea, no puedo entender cómo estoy sintiendo esto, cómo hay esto acá en mi pecho. Y sentía como Dios me decía, ¿tú querías que yo me revelara tu vida? Yo salí tan feliz que quería gritarle a todo el mundo que Dios existía. Me fui para mi casa y cuando llego a mi casa empieza una lucha tremenda. Pero era esa lucha entre fumar u orar. Y estaba como en esa guerra, pero no me podía concentrar al orar, pensando en que mi cuerpo anhelaba esa droga. Y bueno, definitivamente me paré, consumí, mi cuerpo ya estaba drogado y me arrodillo a orar. Y empiezo a orar, con la convicción de que Dios me estaba escuchando. Pero otra vez llega esa voz a hablarme al oído, a mi corazón, y me dice, ¿crees que Dios te va a escuchar? Hoy Dios se acaba de revelar a tu vida, pero está enojado contigo porque a pesar de que te mostró que Él existía, tú mira cómo lo desagradas, pecando, acabas de fumar marihuana. Dios está enojado contigo, Dios no quiere hablar contigo, Dios está enojado. Y entonces yo me paro y al principio de este video les dije que había algo clave que me había dicho Anita en el balcón, ¿verdad? Y ahora vuelvo a esto porque cuando yo me paro y desisto de la oración y yo digo, es cierto, Dios está enojado conmigo, vienen a mi oído esas palabras de Anita cuando me dice, no importa en qué situación estemos, no importa en qué momento querramos buscar a Dios, si lo buscamos, ahí Él va a estar. Y efectivamente, ahí estaba el Señor. Yo vuelvo y me arrodillo, empiezo a orar, empiezo a pedirle al Señor, ya mi oración fue certera. Yo empiezo a decirle, Señor, llevo muchos años consumiendo cosas, consumiendo drogas. He intentado dejarla por mucho tiempo, en muchas ocasiones. He podido hacerlo por un lapso de tiempo, pero nunca he podido erradicarlas totalmente de mi vida. Yo quiero que tú me ayudes porque para ti nada es imposible. Ayúdame, Señor. Cuando yo le pido al Señor de todo corazón que haga ese milagro en mi vida, que me ayude a dejar las drogas, bueno, pues estando ahí arrodillada y quebrantada, diciéndole, tú eres el único, o sea, ya no me quedaba más en dónde buscar ayuda. Y escucho una voz suave a mi oído que me dice, levántate,
ve dónde tienes todo eso guardado y bótalo al inodoro. Yo llego, me levanto y empiezo a cuestionarme, ¿no? Mi mente volaba en ese momento porque yo decía, ¿será que estoy muy drogada? ¿O en realidad es el Espíritu Santo? ¿O me estoy volviendo loca? Pero esa voz me hacía llorar muchísimo. Y tenía una cosa en el pecho y era como nervios, como, no sé, no lo sé describir. Pero era algo que me invadía. Y lloraba y lloraba y me fui, cogí toda la droga que tenía, la eché en el inodoro, pero me quedaba una pipa donde yo fumaba y me fui a botarla a la basura. De camino hacia la basura, el Espíritu Santo, porque yo sé, ahora entiendo que fue Dios, me dice, no la botes a la basura. Si la botas a la basura, mañana vas a estar como un perro revolcándola para sacarla. Y esas palabras, wow, yo dije, Dios mío. Bueno, me regresé al baño y con ese temor, porque yo decía, qué pena mañana el plomero sacando la pipa acá del inodoro, ¿verdad? Sin embargo, dije, en el nombre de Jesús, la boto. O sea, como quien dice, tú eres responsable, Señor, si se tapa el baño. Y boté la pipa, pero para la gloria del Señor, no se tapó, no pasó absolutamente nada, pasó derecho. Esa noche pasó lo que hace muchas noches no pasaba. No me desperté ni una sola vez en la noche. Tuve un descanso continuo hasta la mañana. Mi cuerpo no me pedía drogas. Cuando yo estaba en la oración, antes de acostarme a dormir, yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, líbrame de todas estas drogas, Señor. Pero algo que causaba temor en mí era que la sustancia, como estaba en mi cuerpo, me hiciera volver a tener deseos. Y le dije, Señor, y limpia mi cuerpo, mi organismo de toda sustancia para que nunca más vuelva a sentir deseos de consumir. Mire, yo no sé si tú que estás ahí detrás de esta pantalla estás pasando por la misma situación, pero Dios es real, Dios hace milagros. Y ese milagro lo hizo el Señor en mi vida esa noche. Esa noche descansé, al otro día me levanté. Todo para mí era un milagro. Poder despertar fue un milagro. Meterme a la ducha, a bañarme, después de más o menos 2 años consecutivos drogada, volver a sentir en mi piel esa sensación del agua fría, para mí fue... O sea, yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado sin sentir esto? En realidad, en mis 5 sentidos, porque mi desayuno era un porro de marihuana, droga, mi desayuno, todo el tiempo consumía. Entonces, eso fue como una de las cosas que me impactaron, ¿no? Sentir eso, le daba gracias al Señor y le decía, wow, Señor, qué rico. Gracias por el agua, gracias Señor por permitirme poder estar en mis 5 sentidos. Salgo de ahí, me organizo para trabajar, sentí algo diferente, claro, cómo no, sentí a Dios en mi vida. Me voy para la cocina, hay una ventana en esa cocina y abro la ventana. Yo siempre colocaba una matica que tenía, una planta que tenía ahí en esa ventana, y abro esa ventana y veo como un rayo de sol traspasa y llega a mi cara, a mi rostro, y siento como el Señor habla a mi corazón y me dice, prepárate porque hoy empiezas una nueva vida. Wow. Hoy te doy una nueva oportunidad de vida. Wow. Ese rayo de luz era Dios mostrándome que desde ahí se partía mi vida en 2, un antes y un después. Y ahí empieza todo este proceso y este caminar en Cristo. Actualmente estoy en Estados Unidos, en Houston, Texas. Tengo, para la gloria del Señor, 10 años de ser libre, totalmente libre. Dios es testigo fiel de que soy una diezmadora fiel. El Señor recuperó la casa que estaba prácticamente perdida, la casa de mis padres. Me dio esta oportunidad de caminar con Él de su mano.
El Señor me regaló un esposo maravilloso, restauró también esa parte. Tengo ahora un niño de 8 años, Juan Pablo. Mi hija Helen ya tiene 15 años. Llevo 10 años en el Evangelio, caminando con el Señor fielmente, y pues esta es una muestra de su inmenso amor. De hecho, el llegar acá y el estar en este punto ha sido solo porque el Señor abrió las puertas y lo ha permitido. Me ha abierto las puertas de estar en un lugar maravilloso como es este ministerio, al cual tengo la fortuna de pertenecer. Y pues que les extiendo también esta gran invitación para que, si usted no tiene dónde congregarse o si usted todavía no ha recibido al Señor en su vida, hoy lo invito a que usted conozca este lugar maravilloso donde se mueve el Espíritu Santo, donde se ve la gloria del Señor, donde tenemos un pastor excelente, espectacular, que de verdad ama la obra de Dios, ama las almas y está presto a ayudar 100% en lo que necesitemos, transmitiendo pues ese amor de Cristo, que es lo más importante en nuestras vidas. Amén. Y este es mi testimonio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que el Señor los bendiga. Amén. Chao. Dios los bendiga, amados hermanos, donde quiera que estén. Gracias por ver este video. Compártanlo con todas esas personas que ustedes creen que puede edificar su vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.